Muy buenos días, casi tarde ya a todos. Bienvenidos a un nuevo especial de Flaxo Radio. En esta ocasión, y dando seguimiento a lo que venimos haciendo durante los últimos meses, tenemos un programa especial sobre la consulta popular. Ya saben todas las personas que nos están escuchando que Flaxo Radio es un espacio en el que tratamos de ofrecer espacios de diálogos, de argumentación, de reflexión, en el que intentamos huir un poco de las pasiones, de los visceralismos y tratar de ofrecer lineamientos, argumentos, e invitamos siempre a nuestros radioyentes a la reflexión, siempre en base a datos, en base a argumentos y un espacio sobre todo de diálogo, que es un poco uno de los objetivos que nos marcamos como medios de comunicación, ¿no? Ofrecer a la ciudadanía, en este caso no solo de Ecuador y de América Latina, sino a todos los que nos escuchan a los dos lados del Atlántico y en cualquier punto, argumentos que les ayuden a reflexionar y que les ayuden a formarse su propia opinión y a tomar sus propias decisiones. En esta ocasión, como decíamos, vamos a continuar debatiendo sobre la consulta popular. Ya saben que hemos hecho varios programas sobre este tema. Por supuesto, ni la academia ni ningún medio de comunicación puede dar la espalda a la coyuntura que está viviendo no solo el país, sino la región latinoamericana, y es por eso que para hoy hemos preparado un programa especial. Contamos para esta ocasión con un invitado especial. Nos acompaña el expresidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, economista Rafael Correa, y nos acompañará también en la entrevista la profesora Isabel Ramos, doctora en comunicación, y quien les habla, Palmira Chavero, como conductora un poco del espacio de Flaxo Radio. Muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí, doctor Correa. Muchas gracias, Isabel, también por acompañarnos. Bienvenidos. Vamos a empezar, si les parece, un poco haciendo una panorámica un poco general, ¿no? Antes de entrar de lleno en la consulta, me gustaría, les propongo que empecemos un poco haciendo una visión más amplia. Es decir, el año pasado, justo ahora, hace casi un año, celebramos elecciones presidenciales con una segunda vuelta en abril, 24 de mayo. Usted entrega las riendas del país, digamos, se va a Bélgica, toma aire. Siempre sabemos que eso un poco, la distancia ayuda a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y ayuda a reflexionar de otra manera. Y regresa ahora en diciembre y regresa en enero para hacer campaña. ¿Qué se encuentra cuando vuelve? O sea, un poco en esa perspectiva, dice, el Ecuador que dejó hasta el Ecuador que se encuentra a la vuelta, ¿qué Ecuador se encuentra? Bueno, primeramente muchas gracias por este espacio, Palmira, Isabel, qué gusto verte. Un abrazo a todos los que siguen la radio digital de la Flaxo. Tú decías, no puede la academia, los medios estar ausentes de este debate. Yo creo que son los grandes ausentes, porque aquí no se trata, como discutí esta mañana en Ecuador Inmediato con Francisco Herrera, un gran periodista, de estar por el sí o por el no. Antes que eso, debemos estar todos con el orden constitucional. Y aquí hay un brutal rompimiento, claro rompimiento, pero evidente rompimiento del orden constitucional, y la academia brilla por su ausencia, los colegios de abogados, la prensa obviamente, no solo que brilla por su ausencia, sino que es cómplice cierta prensa nacional de esta ruptura constitucional para fines políticos. Mire, yo pensaba retirarme de la política, he tenido que volver porque ni en mis peores pesadillas me imagino un escenario así, después de ganar mayoría en la asamblea, ganar la presidencia, que ustedes saben que la ganamos por la Revolución Ciudadana, por los 10 años de mi gobierno, recibir tanta deslealtad, tanta traición, que se pacte con lo peor de la política, Abdalá Bucaram, los socialcristianos, los banqueros, que se persigan a nuestros compañeros, que se meta preso el vicepresidente, incluso más allá de que ustedes piensen que es inocente o culpable, le cambian la prisión, la medida cautelar de salida del país por prisión preventiva sin haber roto la anterior. Eso es inaudito. ¿Para qué? Para obligarlo a abandonar la vicepresidencia. Nos toman por asalto Alianza País cuando tenemos toda la razón. Y ahora esta convocatoria absolutamente inconstitucional, más las preguntas también sobre todo 2 y 3, totalmente inconstitucionales, esto me obligó a regresar. ¿Qué veo como país? Muy apenado y muy preocupado, porque me recuerda mucho el país de finales de los 90, que se hizo lo mismo, la trampa, ¿no? De la vaca sagrada de este país, que como Césares de tiempos modernos pone el pulgar para arriba, pulgar para abajo para aniquilar a alguien o salvar a alguien. Entonces, con el gobierno de Abdalá Bucaram, que fue un gobierno nefasto, que solo duró 6 meses, ¿no? La gente tenía mucho descontento, pero un presidente electo por nosotros mismos, bueno, se lo destituyó legalmente. En lugar de ser reemplazado por Rosalía Arteaga, su vicepresidenta, lo sustituyen por el presidente del Congreso de aquel entonces. Nada que ver, ¿no? Pero era el director de orquesta del golpe, con el título de presidente interino, que nunca ha existido. Y todo eso toleró la prensa, toleró la academia, toleró la clase política. Miramos hacia otro lado, no aprendemos de la historia. Y luego nos llevaron a una consulta popular para ratificar un presidente interino, eso hicieron votar al pueblo ecuatoriano, nos llevaron a una asamblea constituyente para imponernos el neoliberalismo, prepararon el salvataje bancario que ya se venía, se apoderaron del Estado y por la falta
de control del sector financiero, tuvimos esa crisis en el 99, esa tragedia llamada migración y en 10 años 7 presidentes. Yo veo un escenario muy similar, que utilizando muy bien, rentabilizando muy bien cosas inhabilitables del poder, como es casos de corrupción, en este caso el caso de Brecht, lo han explotado de manera fantástica, aunque con falta de escrúpulos, para generalizar que todo está mal, todas las autoridades han sido mal elegidas, todos hemos sido cómplices. De eso se agarraron para decir, entonces hay que cambiar el Consejo de Participación, que dicho sea de paso se lo puede cambiar con juicio político. Lo que pasa es que quieren apoderarse del Consejo de Participación y nos llevan a esta consulta, ¿no? Manipulando a la gente, que es un verdadero atraco a la patria. Pregunta 3, se llevan la patria en peso, haciendo trampa. Por primera vez un referéndum sin control constitucional. Imagínense en España, el referéndum independentista catalán, no solo que no fue reconocido, está procesado Puigdemont por haber hecho algo ilegal. Aquel presidente debería estar procesado. No, es aplaudido por la prensa, pese a la evidente ruptura del orden constitucional. Todo el mundo mira hacia otro lado porque el enemigo de Correa hay que liquidarlo y tal vez se salgan con la suya esta vez. Pero si no se respetan las instituciones, si no se respeta la Constitución, vendrá después otro gobierno o cambia el balance político y los otros creerán con el mismo derecho a ser zapada, como decimos en la costa, la viveza criolla, y el siguiente hará lo mismo, y el siguiente lo mismo, y así nunca saldremos de su desarrollo. A mí me recuerda mucho el país de finales de los 90, el país de la camioneta, porque los políticos victoriosos en el corto plazo se pasearon en una camioneta de la extrema derecha a la extrema izquierda por el centro de Quito. Me recuerda mucho a la situación actual. Toda la clase política para aniquilar a Correa, pero rompiendo todo, ¿no? Tal vez sean victoriosos en el corto plazo, pero hunden al país en el mediano y largo plazo, porque sin instituciones, sin respeto a la Constitución, perdemos todos. Presidente me sale, siempre me va a salir. Esto es una cosa. Presidente, que pasa que aquí algunos sienten terror cuando escuchan presidente Correa, pero al presidente Obama usted le dice presidente Obama, presidente Clinton, presidente Carter. Doctor Correa. Gracias. Yo, continuando, Rafael, continuando con estas cuestiones generales, yo quisiera de su parte una caracterización del gobierno del presidente Moreno. ¿Qué espacio social representa? ¿Cuál es la alianza de clases que se expresa políticamente en el gobierno de Moreno? Es decir, más sencillamente, ¿con qué sectores? ¿Sí? Pretende gobernar, para quiénes pretende gobernar, y en ese marco el papel de las grandes mayorías, el papel del ciudadano común, porque me parece que esto nos puede dar un par de ideas sobre a partir de cómo, en qué marco se piensa la consulta popular y cuál sería su trascendencia, de qué nos vamos a acordar los ecuatorianos cuando pensemos en esta consulta popular mañana más tarde. Sin duda representa al viejo país. Las fuerzas que nos hundieron, sepultaron como país, están de nuevo cogobernando. Ahí usted ve a un Abdalá Bucaram y lo disfrazaron de diálogo, cuando ya eran pactos previos, y el reparto de la patria. Ahí están los socialcristianos, ahí está el MPD. Si usted hubiese visto lo empoderados que están en las calles, no para generar incidentes, o sea, se sienten gobierno, se sienten poder, se sienten autoridad, con su violencia, con su agresividad, y pronto eso se reflejará en universidades, en hospitales, en educación, como era antes. Están los banqueros, están los grandes medios de comunicación responsables, ¿no?, de las tragedias nacionales, porque callan cuando les ha convenido, por ejemplo, el feriado bancario, ¿no? Inventan lo que le conviene, manipulan, quieren volver a ese estado de opinión, no a ese estado de derecho. Entonces, claramente este gobierno ha excluido a las grandes mayorías y el poder ha cambiado. Durante 10 años hubo poder popular. Eso se refleja, todo viene de ese hecho, el cambio en las relaciones de poder. Cuando el pueblo está en el poder, usted empieza a tener hospitales, centros de salud, universidades, colegios gratuitos, carreteras. Cuando ya no está el pueblo en el poder, no hay una casa, no hay un bono incrementado, no hay un puesto de trabajo, pero sí hay dinero electrónico para la banca. Ya tiene una comisión analizando la privatización del IES. Ya hablaron con el embajador, lo dijo el propio presidente Moreno, Todd Chapman, que empieza de nuevo a hacer voz pública en un país ajeno. A mí me hacía eso, lo expulsaba del país, ¿no? Hablando del Tratado de Libre Comercio, o sea, preparando la firma del Tratado de Libre Comercio que arrasaría con los pequeños agricultores. Entonces eso refleja las relaciones de poder, no son los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos lácteos de la Sierra Central, de la Amazonía, etcétera, los que están en el poder, sino que son los grandes industriales que les conviene esos productos subsidiados, así arrasen con nuestro sector agrícola, los grandes importadores que les conviene su negocio, así arrasen nuestro sector pecuario. Entonces esto refleja la nueva composición del poder. El poder lo perdió el pueblo ecuatoriano y volvió a los viejos poderes fácticos, incluso con sus prácticas. Tanta crítica al Consejo de Participación, que han sido amigos míos, cercanos. Pregúntenle a todas esas vacas sagradas, León Roldós, Enrique Ayala Mora, si alguna vez participaron por esos concursos. Nunca. ¿De qué se quejan?
Lo que pasa es que se consideran vacas sagradas por encima del bien y el mal, como en el viejo país que había que llamarlos a que nos ayuden a los pobres mortales ecuatorianos. Y ya eso no sucedió en mi gobierno. En nuestro gobierno fue el país de los comunes. Todos teníamos igualdad de oportunidades, todos teníamos igualdad de derechos. Las cosas se lograban por concurso de merecimiento. Y esto es lo que le fastidia a esta gente, porque siempre ellos fueron elegidos, siempre fueron designados, siempre estuvieron por encima del bien y del mal, y eso se acabó en los 10 años de revolución, pero más con una rapidez impresionante. En 8 meses nos han vuelto 20 años al pasado. No puedo evitar una pequeña cuestión. El Tratado de Libre Comercio con Europa, que se firmó en su gobierno, ¿cuáles son las diferencias con este reposicionamiento que usted ve con este posible Tratado de Comercio con Estados Unidos, que no sabemos si eso es posible por justamente voluntad contraria del presidente Trump? Nosotros debemos tener una política realista. Desde un país como Ecuador usted no puede cambiar el orden mundial. Yo nunca espontáneamente hubiera firmado un tratado de libre comercio o acuerdo comercial más exactamente con Europa. Conozco demasiado de desarrollo económico para creer en esos cantos de sirena del boboaperturismo. Pero nos amenazaban pues con perder las preferencias arancelarias. Eso quebraba nuestro banano porque Colombia iba a tener, Perú iba a tener, nuestros competidores. Entonces nos vimos obligados a negociar, pero nos demoramos 2 años más que nuestros vecinos para poner claras líneas rojas, que dijimos si pasamos a líneas rojas, prefiero enfrentar los otros costos, ¿no? Y también Europa tiene más distancia, entonces con los costos de transporte que tiene, no es que nos van a meter trigo, soya, que además no son grandes productores, ¿no? Europa, productos agrícolas va a ser muy difícil que puedan ingresar, además que serán protecciones del caso. Estados Unidos es diferente, ambos subsidian a su sector agrícola y pecuario. Estados Unidos más que Europa. Europa nos dice $16.000 por año por agricultor, Estados Unidos $20.000 por año, pero los costos de transporte son mucho más baratos. Tiene mucha más producción de soya, arroz por el Midwest, ¿no? El medio oeste sería, ¿no? El Midwest, soya, arroz, maíz, incluso lácteos. Entonces, ahí sí se han hecho estudios, yo estudié eso, con modelos de equilibrio general, todos los resultados eran negativos, que nos inundarían con sus productos y quebraría nuestro sector pequeño, agricultor y los ganaderos pequeños. Esto ya hay experiencia. En Colombia están sufriendo mucho los pequeños agricultores, y en México ni se diga. Lo que pasa es que eso no sale en las noticias, salen en los grandes negocios, los grandes empresarios son los que hacen la opinión pública. En verdad es la opinión publicada, la opinión pública sufrió muchísimo, pero no sale en los periódicos. Volvamos un poco a la situación nacional, ¿no? Yo creo que esta recomposición de fuerzas políticas que inevitablemente estamos viendo, yo creo que es una muestra clara en estos últimos meses que hay una nueva recomposición, hay una reconfiguración de las fuerzas políticas en el Ecuador. De alguna manera esto, sumado un poco a todo el proceso de consulta popular, hace que la consulta popular no la entendamos o no la leamos solo como una consulta, sino que parezca más bien un híbrido entre una tercera vuelta de las elecciones del año pasado, entre elecciones primarias dentro del propio movimiento Alianza País. ¿Cómo deberíamos leer la consulta? ¿Como una consulta o como un proceso más amplio? O sea, para los estrategas, brillantes estrategas del gobierno, la plantearon como una legitimación del gobierno, porque ganaron con muy poco la segunda vuelta, entonces es más cercano a lo que usted dice, una tercera vuelta. En realidad es tratar de justificar, mitigar sus conciencias, ¿no? Porque hay muchos excompañeros que saben que todo esto es contra mí, sobre todo contra mí, aunque es contra la patria también. Por ejemplo, la pregunta 2 solo faltó mi foto de carnet y mi número de cédula, ¿no? La pregunta 3 se iban el país en peso, eso perjudica a toda la patria, pero obviamente pueden poner fiscal, contralor para perseguirme y aniquilarme, impedirme volver a mi patria. La pregunta 1, inhabilitación de por vida, es tan contradictoria que si un muchacho de 20 años recibe $500 de coima, se va a 3 meses preso, no podrá volver a ser ni vocal de junta parroquial el resto de su vida. Pero un muchacho de 20 años que violó y asesinó a 30 mujeres, cumplirá los 40 años de pena máxima que contempla nuestra ley, y a los 60 años podrá ser candidato a la presidencia de la República. Esas tonterías, esas cantinfladas son las que nos presentan en esta consulta. Pero eso también es para hacerme daño a mí, porque con fiscal, contralor propios, jueces propios, me acusan de cualquier cosa. Ahí está incluyendo delitos hasta como oferta de tráfico de influencia. Imagínense, un testigo falso que dice, Correa se ofreció para hacer tráfico de influencia, te condenan a 3 meses de prisión y te anulan de por vida para ser hasta concejal. Entonces, obviamente, todo esto es contra mí, pero esta gente, para engañar su conciencia, dijeron, no, es la estrategia para legitimarlo. Y de todos modos, todo eso es ilegítimo, ¿no? Perdóneme la cacofonía, porque una consulta popular honesta es para preguntarle al pueblo cosas interesantes, pero no utilizarlo como instrumento para legitimarme y probablemente dar un paquetazo como hicieron en Argentina, ¿no? Con el mismo asesor, Jaime Durán Barba, fue la misma estrategia. Esperar ganar las elecciones del Senado, legitimarse el gobierno de Macri y clavarle un paquetazo a los argentinos. Esto es realidad, esto es historia, hace pocos meses, octubre.
y tiene el mismo asesor Lenín Moreno. Entonces ellos lo plantearon como legitimación del gobierno, lo cual es deshonesto a nivel político. Por legitimarse nos cuesta $60 millones esta consulta. Hay preguntas que solo son relleno, utilizan a niños adolescentes como señuelo. Si le interesaban tanto a los niños adolescentes, ¿por qué no hicieron hace 8 meses la ley? La podían hacer. Entonces, puro relleno para inducirnos a votar sobre todo sí en las preguntas 2 y 3 y en principio ganar todas las preguntas para decir que ya han sido legitimados, tal vez clavarnos un paquetazo, pero sobre todo fortalecerse como gobierno. Pero ese no debe ser el objetivo de una consulta popular. No se puede manipular así a la gente. Los que, quien promueve el sí, un poco el gobierno fundamentalmente y todas las otras fuerzas que le acompañan, que promueven el sí, hablan de institucionalizar, de fortalecer la democracia, etcétera. ¿Realmente eso está en juego el 4 de febrero? O sea, yo creo que ya es una burla, pero grotesca, pues es verdad, una cara idiota. O sea, institucionalizar. Si están destrozando toda la institucionalidad. Oiga, ya hay institucionalidad para hacer lo que ellos supuestamente quieren hacer. Si querían destituir al Consejo de Participación porque creían que no había hecho un buen trabajo, y yo comparto esa visión, existe el juicio político, existe el mecanismo constitucional, existe la institucionalidad, el juicio político. ¿Por qué no le hicieron juicio político en 8 meses? Porque quieren apoderarse del Consejo de Participación. Lean la pregunta. La propaganda oficial dice, en febrero del 2019 tendremos con las elecciones seccionales elecciones de los nuevos consejeros por voto popular. Esa es la 10ª parte de la pregunta, lo único que le aceptaba la jueza constitucional que había hecho el respectivo informe que con leguleyadas, mañosería, obviaron, ¿no? Todo el resto se lo rechazaba por ser abiertamente inconstitucional, inaceptable, rompía la división de poderes. Entonces, lo que no te dice es que de febrero del 2018, en caso de ganar el 100-3, hasta febrero del 2019 tendrán un consejo de participación solo con delegados del Ejecutivo, a dedo. ¡Qué linda institucionalidad! Con poderes que no constan en la Constitución y que son exclusivos de la Asamblea. Esto es destitución de autoridades. ¡Qué linda institucionalidad! Y podrán destituir y sustituir 150 autoridades de control en un año. Es la Feria de la Alegría, que hay de limpia. ¡Qué linda institucionalidad! Esa que ya es colmo, o sea, yo creo que es una broma. O sea, esto es acabar con toda la institucionalidad que hemos construido en 10 años en el país, pero acabarla, terminarla. ¿Qué le parece si hablamos un poco de la campaña? Pero sin contar lo de la pregunta 2, que también le rechazaba el informe de la jueza, que le hacen 10 años retroactiva. ¡Qué linda institucionalidad! No existe ley retroactiva, pero para tratar de inhabilitarme a mí políticamente, sobre todo como candidato a la presidencia, la hacen retroactiva del 2008, en la entrada de vigencia de la Constitución de Montecristi. ¿Se dan cuenta de la barbaridad? Eso también lo rechazaba el informe de la jueza ponente en la Corte Constitucional. Mirando un poco la campaña, todos sabemos que en Ecuador hay una visión como muy centralista de los procesos políticos y urbana, sobre todo. Usted ha estado recorriendo las localidades, ha estado en los pequeños pueblos, ha estado en contacto con dirigentes de organizaciones sociales, con la gente en los barrios. ¿Cuál es el sentir, qué es lo que usted ha palpado de lo que siente el ciudadano respecto a la consulta y respecto a la evaluación del gobierno nacional en 8 meses? ¿Qué se palpa en la localidad? Sobre todo el campo ecuatoriano y el campo costeño, porque, por ejemplo, los arroceros están quebrando, el precio del cacao está por el piso, los maiceros también tienen un precio deplorable, y la Unidad Nacional de Almacenamiento, que nosotros rescatamos, porque en la época neoliberal desarmaron la ENAC, en esa época se llamaba ENAC, Empresa Nacional de Almacenamiento, vendieron hasta los hilos, ¿no? Tuvimos que reconstruir todo eso. No le dieron 25 millones, que ni siquiera es gasto, es capital de operación para comprar arroz, cacao, maíz y estabilizar los precios. Pero sí tienen 60 millones para esta consulta mañosa. Entonces la gente está indignada. Hay un voto oculto enorme que va a decidir la votación del 4 de febrero. Que sigan confiando en sus encuestas nomás. Ahora, ellos saben que se está desplomando el sí y subiendo el no como espuma. Pero en todo caso también los kits agrícolas dejaron de darse. O sea, se rompieron y muchas veces por no continuar con las políticas de Correa cuando son políticas de Estado, ¿no? Dejaron de darse los kits agrícolas que tienen una misión y visión, aumentar la productividad del sector agrícola con semillas certificadas, fertilizantes adecuados, etcétera. Esto el Tratado de Libre Comercio los tiene muy enojados. En la inseguridad, estamos retrocediendo gravemente. Sucumbíos no aguanta más la inseguridad. Yo no he estado en Sucumbíos, pero he conversado con la gente de Sucumbíos, ¿no? Lo de la privatización del IES, en los sectores urbanos sobre todo, no haber hecho una sola casa, no haber incrementado un solo bono. Yo al primer mes, en 2006, yo ofrecí duplicar el bono. El primer mes ya estaba duplicado. Entonces, señores, después de 8 meses no ha incrementado nada. No ha generado un puesto de trabajo, pese a que la economía está creciendo más del 2% y tenemos a $60 el barril de petróleo. La gente está realmente indignada. Hay una indignación, los servidores públicos, que están siendo explotados, presionados. Si retuitean un tuit mío, se los vota. Si no retuitean los tuits del gobierno, los votan, los amenazan. Ahí tenemos los videos. Hay una gran indignación popular, ¿no?
ahí retenida que se va a expresar con toda su fortaleza el 4 de febrero. Hablaba de la presencia, de la sensación de la presencia de un voto oculto, ¿no? Sí. Lo que sí podemos ver en todo este periodo durante el cual ha sido legal publicar encuestas, ya sabemos que ahora en estos días ya no se puede, pero mientras se han publicado encuestas sí, efectivamente hemos visto hemos visto un cambio, ¿no? Una evolución en la que especialmente en algunas preguntas caía el apoyo al sí y subía el apoyo al no, ¿no? Esto sin tener en cuenta que hay un relativo importante porcentaje de indecisos todavía, que según las encuestas publicaban estaba en torno al 15%. ¿Cómo espera que evolucione esta semana, no no la semana completa, pero estos días que quedan de campaña, sobre todo con esos elementos, ¿no? Con ese 15% de indecisos, que igual es muy inferior al porcentaje de indecisos que teníamos el año pasado en las elecciones presidenciales, pero no deja de ser relativamente significativo, y con esta evolución que estamos viendo en las últimas semanas? Siempre elecciones con preguntas múltiples, conceptuales, hay mayor nivel de indecisión, mayor nivel de votos nulos y blancos. La gente se siente abrumada. Mira, esta es la papeleta. Y esto es lo que creen que te preguntan. Pero en verdad te preguntan todo esto. El anexo atrás. Y esto no lo lee ni Superman, pues, con su ultra supervisión, ¿no? Entonces, y la gente, pues, y es una decisión lógica, en rational choice, decisión racional es la correcta. Frente a la incertidumbre, votando sí que gano. Pero puedo perder mucho. Mejor voto no arriesgo nada, no pierdo nada, protejo mi familia, protejo mi patria. Solo el 25% de las personas hasta hace unos días conocían las preguntas, y eso no quiere decir que la han entendido, porque la pregunta 3 no la entiende nadie, ni un doctor en jurisprudencia. Mira, hay un voto no solo oculto, vergonzante, contra nosotros, o sea, a favor nuestro, digamos vergonzante por nosotros, que llevan 8 meses diciendo que fuimos corruptos, autoritarios, etcétera. Un discurso único, ya no hay. No contradicción, ya no hay contraste, es un discurso único. La prensa mercantil que siempre nos odió, los medios públicos que le regalaron a la prensa mercantil y son peores que la prensa mercantil. Acaba de tener ayer un panel por la consulta popular, los 3 a favor del sí, pero eran tan mediocres los panelistas, Jimmy Jairala, Leonardo Vicuña y León Rolós, que nos hicieron un favor. Pero tú ves el desbalance, ¿no? El descaro. Y el propio gobierno era cómplice del discurso de la prensa y no ha habido contraste. Pero gracias a Dios, 8 meses de traición, difamación, no han logrado borrar del alma popular 10 años de revolución. Pero alguien que lo entreviste y que está a favor de Correa, usted está a favor de Correa, dice no, o no se deja entrevistar. Es empleo público, no, me amenazan, pierdo mi puesto de trabajo. Entonces también hay mucho sesgo en las encuestas y yo conozco de esto. Entonces es un voto vergonzante, oculto, que va a ser decisivo. Hay indecisión, que si no se han decidido por el sí va a ir al no, esas son las mayores probabilidades. Y las encuestas, yo tengo experiencia en esto, siempre hay un sesgo que debe ser estudiado por la academia ante las propuestas oficialistas, un sesgo a favor de las propuestas oficialistas. Por ejemplo, 2011 yo tenía 85% de popularidad, llamé a una consulta popular, nos daban las encuestas 70-30 y ganamos 52-48 y perdimos en 13 provincias. Hace poco, esas eran preguntas múltiples, hace poco en Colombia una sola pregunta, el plebiscito por la paz. Todas las encuestas daban una abrumadora mayoría al sí, todo el establishment político, excepto Uribe y Pastrana, que no añade nada, a favor del sí, todo el aparataje público a favor del sí, todos los medios de comunicación a favor del sí, toda la comunidad internacional a favor del sí, incluso el Vaticano, etcétera, y ganó el no. Y nadie predijo la victoria del no, sin referirnos al Brexit y tantas otras encuestas que han fallado, porque normalmente hay un sesgo a favor de la tesis oficialista. Aquí es más importante ver las tendencias. Y las tendencias es el sí a desplomarse y el no a subir como espuma. ¿Y esperan que esa tendencia continúe en los próximos días hasta que cierre la campaña? O sea, yo creo que el no empezó de muy abajo. No había quien defendiera el no. Nadie se atrevía. Conmigo aquí, perdón, perdieron el miedo, pero nadie se atrevía. Yo estoy seguro que si las elecciones fueran en 2 meses, le ganamos 3-1 en todas las preguntas. El problema es que nos quedan 8 días, ¿no? ¿Cuál es la razón, digamos, en marco de la dinámica de su espacio político? Ya no, digamos, Alianza País ya no es un espacio exclusivamente liderado por usted. No es liderado por... Ya no está liderado por usted. El espacio político que usted representa, ¿sí? En el marco de eso, ¿por qué tuvo que usted venir a encabezar la campaña del no? Digo, no, Isabel, aquí perdóname que hable de mí, pero no me gusta. Pero es claro que hay líderes que son los líderes fundacionales, como se llama en la literatura. O sea, son muy importantes. Nadie debe ser imprescindible. Yo no creo en gente imprescindible. Yo creo que todos debemos ser necesarios, del sencillo lustrabota hasta el presidente de la República. Pero hay claras roles sumamente importantes, ¿no? Y el de líder fundacional es uno de ellos. Entonces, se inspira a la gente, se le da ánimo. Pierden el miedo, ¿no? Esperan un discurso
Entonces todo eso produjo mi venida aquí. No es que no hay cuadros, hay grandes cuadros, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Doris Solís, tantos y tantos otros cuadros. Pero obviamente no va a tener la trascendencia de un expresidente de 10 años en el poder y que fue líder a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial, que se lo escucha a nivel mundial. Entonces son cosas que obviamente van a aportar positivamente y tenemos que estar aquí en la lucha. Antes de entrar a explicar un poco, a conversar sobre algunas de las preguntas y un poco para cerrar este punto demoscópico de la entrevista, sí quisiera preguntarle un poco por la percepción, si es que hay, no sé si manejan encuestas, porque normalmente las encuestas que se han publicado se hacen con representación nacional o bien centradas en Quito, Guayaquil, hay muchas y tal, pero pocas veces se toma tan en cuenta el posible voto de los ecuatorianos en el exterior, que también son un porcentaje bastante representativo. No sé si tienen alguna percepción, si tienen algunos estudios sobre este comportamiento electoral. Encuesta oficial no tenemos por falta de recursos. Sí, los compañeros de España hicieron una encuesta en que el 70% están por el no en plancha. La gente en Europa está indignada, porque ellos están allá por los banqueros y venden nuevos los banqueros en el poder. Ven que a los pobres no se le da una sola casa, pero a los banqueros se les dio el dinero electrónico sin beneficio de inventario. Porque yo no estoy en contra de que tengan el dinero electrónico los banqueros, pero con una supervisión extremadamente fuerte y también que lo pueda manejar el Banco Central para que haya una sana competencia y con costos controlados. No, le dieron todo el negocio para que nos saque la cabeza con los costos del dinero electrónico, para que ellos lucren del bolsillo de los ciudadanos. Esta es una indignación generalizada. Además, ese embajador en España, ¿no?, que es terrible, o sea, fue a proponer que las deudas de los migrantes puedan ser cobradas por los bancos aquí en Ecuador, que están avanzadas las conversaciones, que había coordinado con el Banco del Pichincha, una cosa que yo lo prohibí por medio de ley, pero ellos podrían derogar la ley. No sé si entendemos, ¿no? Si un migrante no le pudo pagar al Banco de Santander en España, el Banco de Santander puede vender esa deuda titularizada, papeles de la deuda, al Banco del Pichincha en Ecuador, y el Banco del Pichincha cobrar esa deuda con el terreno que tiene ese migrante viviendo en España, aquí en Ecuador, aquí en Quito, en el Carchi, en Loja, etcétera, ¿no? Eso es terrible, y eso fue a decirlo, ni bien se posicionó como embajador. Entonces la gente está indignada con este gobierno. Yo lo conozco, yo he estado en Madrid, en España, además que estoy en Europa en general, ¿no? Entremos ya, si les parece, un poco en materia de las preguntas, ¿no? Pero, ¿sabes? Habría que empezar por el principio, porque habría que empezar, con todo respeto, la constitucionalidad de la convocatoria. Aquí hay una grave alteración del orden constitucional de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA. Si esto lo hubiera hecho, la oposición se llamaría golpe de Estado, por si acaso. Y si me permiten explicarle, con todo gusto. Aquí está la Constitución de la República, que de acuerdo al presidente no sirve para nada, porque primero dijo que se habían pasado los términos, entonces por el Ministerio de la Ley pasaban las preguntas. Hace unos días dijo que un desubicado dice que la consulta es inconstitucional. ¿Cómo una consulta al pueblo, al dueño del poder? Pura demagogia, ¿no? Va a ser inconstitucional. Se le puede preguntar cualquier cosa al pueblo y es constitucional. Entonces el referéndum de Cataluña fue constitucional. Entonces la Constitución hay que botarla a la basura, porque la Constitución dice en su artículo 104: en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Esto no es por gusto, esto no es literatura, esto es fundamento de Estado de Derecho, ¿no? Porque usted no puede preguntar cualquier cosa como nos quiere hacer creer el presidente Moreno. Usted no puede preguntar si Guayaquil es independiente, usted no puede preguntar el desmembramiento del Estado. Usted no puede preguntar atentado a los derechos humanos. Los atentados a los derechos humanos no se pueden crucificar a un delincuente. No se puede someter a votación quién hace mejor campaña proselitista. Pero explíquenle eso al presidente de la República, que votó a la basura con sus declaraciones insólitas y vergonzosas a la Constitución que juró obedecer. Artículo 438, numeral 2. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria de consulta popular. Este dictamen no existe. Artículo 443. Corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. Porque le insisto, se puede preguntar algunas cosas que tiene que calificar la Corte Constitucional, reformas constitucionales. Otras tiene que ver el camino idóneo. Por ejemplo, la pregunta 2 es regresión de derechos, es restricción de derechos, le limitan su capacidad de elegir. Eso solo se puede hacer a través de Asamblea Constituyente. Y hay cosas que no se pueden preguntar, como la pregunta 3, que le negaban el 90%, porque es acabar con la división de poderes, acabar con la noción de democracia. Por eso le negaban esa pregunta. ¿Y por qué la Corte Constitucional guarda silencio después de que su dictamen ha sido desconocido? Y ya te voy a responder. Déjame ubicar en el tiempo que pasó, ¿no? Cuando está listo este informe, que yo lo tengo aquí, se filtró a las redes, el informe de la jueza ponente Tatiana Ordiñana, es más de 200 páginas. Carondelet, esto se filtra el 28 de noviembre, porque el 27 de noviembre el presidente en sus intervenciones los lunes amenaza a la Corte Constitucional, le dice, ya tienen que sacarme el informe favorable a las preguntas.
Imagínate si hubiera hecho esto, ¿qué diría la prensa? 28, tenía sesión ordinaria la Corte, los jueces constitucionales muertos de miedo, eso está grabado, ¿no? Piden un cambio del orden del día para tratar el informe que ya estaba presentado. No se los acepta el presidente, dice textualmente, taxativamente, no pueden negar que estamos trabajando, es imposible jurídica ni jurídica ni políticamente decir que no estamos cumpliendo y que pase esto por el Ministerio de la Ley, y convoca la sesión para el 5 de diciembre para tratar este informe que ya estaba listo. El plazo en realidad, de acuerdo al reglamento de sustanciación de causa de la Corte Constitucional, acababa el 7 de diciembre. Pero este reglamento, este informe, negaba por inconstitucionales las preguntas 2 y 3. Se entera Carondelet de esto. Se entera que no tiene mayoría en la Corte, porque al menos 6 jueces pidieron el cambio del orden del día. Esa misma noche reestructura el Consejo Nacional Electoral, cambia la mayoría, ponen a Nubia Villasís como presidenta del Consejo Nacional Electoral para que se preste a cualquier cosa. Por ejemplo, a ella le correspondía también hacer cumplir la ley y la Constitución. Artículo 184 del Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el decreto ejecutivo con la decisión del Presidente de la República y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, convocará elecciones. El 29, unilateralmente Moreno dice, se acabó el plazo, pero era porque sabía que el informe era negativo, manda los decretos y la otra no hace cumplir el Código de la Democracia, sino como secretaria ejecutiva tramita nomás los decretos. Y tú tienes mucha razón. La Corte se quedó calladita, no solo eso, sin motivación alguna. Alfredo Ruiz, presidente de la Corte, suprime, ¿no? Cancela la convocatoria para reunión del 5 de diciembre sin motivación alguna. Eso es prevaricar. Eso es ir contra expresa disposición de ley. Ellos tenían que dar el dictamen constitucional. De oficio tenían que exigir que se cumpla la Constitución. Pero entre otras cosas, Ruiz es cómplice de Moreno en esto y tendrá que responder ante la historia y ojalá ante la justicia cuando cambie la situación política, porque ahora todas las instancias están cooptadas por el poder político, ¿no? Pero otros jueces no han dicho esta boca es mía porque se mueren de miedo, porque también al recibir los decretos del presidente, todo esto estuvo planificado, el Consejo Nacional Electoral se declara en periodo electoral y de acuerdo a la ley, en periodo electoral es la máxima autoridad y puede destituir a cualquier persona que considere que se está oponiendo a las elecciones. Es una aberración, pues un juez constitucional que quiere hacer cumplir la Constitución no puede ser destituido, pero por miedo se quedaron calladitos, eso es todo. Pero tendrán que responder ante la historia. Y así tenemos una convocatoria a consulta popular con 2 preguntas abiertamente inconstitucionales que las negaba el informe de la jueza constitucional. Las preguntas 2, que te roba el derecho a elegir, y la pregunta 3, que te roba la patria entera, ahora a consideración del pueblo ecuatoriano, y con engaño nos quieren hacer aprobar esa monstruosidad. Y aquí nuevamente, con todo cariño pero con toda firmeza, ¿dónde está la academia? ¿Dónde están las facultades de Derecho? Esto es evidente, esto hasta un niño, un chico de primer año de Derecho lo entiende. ¿Dónde están los medios de comunicación? Bueno, cómplices de esto. ¿Dónde está la Federación de Abogados, Colegios de Abogados, etcétera? Si Venezuela hubiera hecho esto, ya estaría invadida por los gringos. Si en España hubiera ocurrido esto, que es similar a lo que ocurrió en Cataluña, hubiera sido un escándalo que diera la vuelta al mundo y nadie hubiera reconocido esto. Aquí ni los ecuatorianos estamos enterados de esto. Es gravísimo. ¿No se podría haber evitado la consulta popular con esta argumentación de la inconstitucionalidad? O sea, esto puede tener repercusiones internacionales y esto está en el sistema interamericano. Yo no he presentado esta demanda porque dicen yo desconocía la CIDH. No, mentira, no es que la he desconocido, la he criticado mucho, entre otras cosas por estar en Washington y financiada por Estados Unidos, que no ha ratificado el Pacto de San José, y por países europeos que no son parte del sistema interamericano. En otras palabras, paga a la Comisión para controlarnos a los latinoamericanos, eso es todo. Entonces, yo sigo coherente en mis críticas. Esto lo presentaron los consejeros, ¿no? Que están siendo o van a ser destituidos, y ya muy rápidamente la CIDH respondió y está pidiendo la información. Mira, incluso si se hubiese acabado el plazo, que no es cierto, era hasta el 7 de diciembre, ¿qué le costaba esperar al presidente 6 días más, del 29 de noviembre al 5 de diciembre, para despejar cualquier duda de la legitimidad y legalidad de la consulta? Todo fue una trampa porque sabía que el informe era negativo y le negaban las preguntas medulares, la 2 y la 3. La 3 se nos quiere apoderar del Estado y la 2 impedir que Correa vuelva para que no nos quite los saqueados. Pero eso ya lo sabe la CIDH y está preguntando, por ejemplo, este es un oficio que le manda al Estado ecuatoriano, cómo se habría llevado a cabo el cómputo del término de 20 días, porque saben que no había fenecido el término, que fue una arbitrariedad de Moreno.
Él no puede unilateralmente declarar eso, tiene que ser juez competente, él se arrogó funciones. Esto implicaría un juicio político, un juicio penal al presidente, si tuviéramos un Estado de Derecho, pero no existe Estado de Derecho. Está preguntando la CIDH exposición de motivos por los cuales se habría propuesto en el referéndum constitucional la terminación anticipada del cargo de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ellos saben que existe el mecanismo constitucional de juicio político para destituir a una autoridad o a los miembros de un consejo. Entonces, cuando tienes un mecanismo constitucional establecido, tú no puedes utilizar un mecanismo ad hoc en función de la coyuntura política para votar a quien te dé la gana. Ellos lo saben en la CIDH. Y pregunta, características, funciones y efectos del mandato que tendría el Consejo que asuma transitoriamente, porque saben muy bien que le están dando competencias que no constan en la Constitución, exclusiva de la Asamblea, y ni siquiera la Asamblea, la Corte Constitucional, nadie la puede destituir porque es el máximo organismo de un Estado constitucional de derecho, no puede estar sometido a otros poderes del Estado, ahora va a estar sometido a este Consejo Transitorio con los amigos de Moreno, ¿ya? Entonces, ellos lo saben a CIDH, están preguntando cuáles van a ser las competencias que tienen, porque esas competencias que se le están otorgando son absolutamente inconstitucionales, de destituir y obviamente sustituir las autoridades que ha designado. Son 150 autoridades. Eso es lo que la gente no sabe. Creen que es el Contralor, porque Carlos Poli es fiscal. Es fiscal, Contralor, Procurador, Defensor Público, Defensor del Pueblo, los 6 superintendentes, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura, Corte Constitucional, hasta los consejos de igualdad, los defensores de los ciudadanos en los bancos, que es menos importante. Pero todo eso elige el Consejo de Participación. Todo eso se lo quieren repartir en un año. Todo eso lo negaba el informe de la jueza constitucional y por eso obviaron de la forma más inconstitucional ese informe y el control constitucional. Pero esto ya está a nivel internacional. Hay un término legal ahí. ¿El Estado ecuatoriano, usted tiene noticias, si ha cumplido o se ha respondido? Respondió una parte y pidió una prórroga de 15 días. La estrategia, ¿no? La leguleyada, para esperar los hechos consumados, que pase la elección del 4 de febrero. Entonces hay que ver si, hoy día creo que decide la CIDH si dan prórroga o no. Pero todo es una trampa para actuar frente a hechos consumados. Entonces, si ganan la consulta, ya usted no reclame, ya el pueblo ecuatoriano decidió. Pero si hay algo inconstitucional, esto no es válido. Así de sencillo, no es válido. Es la pregunta. Perdóname, y si hubiera Corte Constitucional, mañana mismo pueden parar esto. Porque ellos todavía tienen la obligación, lean la Constitución, de oficio, ¿no? De velar, incluso dice la ley y la Constitución, por la constitucionalidad de la convocatoria, lo acabo de leer. Constitucional la convocatoria. Mañana mismo se pueden reunir y decir, la convocatoria fue inconstitucional, me para esta barbaridad. Pero todos se mueren de miedo. Es la pregunta 3, decíamos entonces, una de las preguntas medulares, ¿no?, de la consulta popular en torno a las cuales irá. ¿Realmente qué está en juego así, un poco para los radioyentes que nos están escuchando, fuera de un lenguaje así muy jurídico, muy académico, etcétera? ¿Qué se está jugando el Ecuador en la pregunta 3? Palmira, yo estoy aquí no por la pregunta 2, como ha dicho la mala fe, he defendido mi reelección. Créeme, yo pasé la historia, no serví a mi patria 10 años por eso, pero yo estoy en historia, yo no tengo necesidad de estas cosas. Yo quería retirarme de la política. Yo estoy aquí por la pregunta 3, ¿no? Angustiado por mi patria, la gente no se da cuenta, porque yo estoy seguro, la mayoría de ecuatorianos somos patriotas, así seamos de izquierda, derecha, correísta, anticorreísta, me quieran, me odien, somos patriotas. Y un patriota jamás va a aceptar una pregunta así, a no ser que no la entienda. Y la hicieron para que nadie la entendiera. Yo la tuve que revisar como 3 veces y tengo 10 años de experiencia como presidente. Pero tú me has pedido ponerla en términos simples. Te la pongo con toda la información que nos omiten, la información que nos ocultan en los anexos, la información incompleta. Podrá reemplazar a las autoridades cuya designación le corresponde. ¿Cuáles son? Son 150. Te pongo la pregunta, exactamente la pregunta 3, pero con toda la información. ¿Qué pensaría el pueblo ecuatoriano? ¿Cómo respondería con una pregunta así? Ante una pregunta así. ¿Está usted de acuerdo que se destituya a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que ganaron sus puestos por concurso nacional de merecimiento y oposición y por impugnación ciudadana y que pudieron ser destituidos por medio de juicio político? Se lo reemplace por delegados del presidente de la República y le den a ese consejo competencias que no tienen la Constitución para destituir y sustituir fiscal, defensor público, Consejo de Judicatura. Con el Consejo de Judicatura se puede destituir Corte Nacional, jueces, notarios, registradores mercantiles, es decir, se apoderan de la función judicial. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, y así se apodera el Ejecutivo de la función electoral. El propio Consejo de Participación, Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo, 6 superintendentes de bancos, compañías, comunicación, etcétera, y así se apoderan de la función de transparencia, más la Corte Constitucional y quitarle las competencias exclusivas de fiscalización a la Asamblea. Ante una pregunta así, no solamente que todo el mundo va a votar, no, mandan al manicomio pues ese presidente. Eso es lo que te están preguntando en la pregunta 3.
por favor, ustedes son académicos, reúnanse, aquí hay abogados, ¿no? Reúnanse. Si estoy siendo impreciso, denúncienme ante la patria. Pero si estoy siendo preciso, ¿cómo ustedes no denuncian esto a la patria? ¿No? Esta es la barbaridad que nos están preguntando en la pregunta 3. Por eso yo no me canso de recalcar. Esto no es de izquierda a derecha. Esto no es correísmo anticorreísmo. Esto no es sí o no, como decía hoy de mañana Pancho Herrera. Eso es cuando ya se han cumplido requisitos constitucionales. Cuando tenemos una arbitrariedad y una monstruosidad de esta naturaleza, todos los patriotas debemos rechazarla. Y ahí sí podemos discutir nuestras diferencias, pero una vez que se ha hecho respetar el Estado de Derecho, la Constitución, la misma patria. Todo patriota debe rechazar la pregunta 3. ¿Y la pregunta 6? Espérate, antes de ir a la pregunta 6, me parece que hay un par de dimensiones que son importantes para reflexionar en torno a ella, de la pregunta 3, que creo que no están un poco en la esfera pública. La una es el tema de cómo se supone que si en el caso de ganar la pregunta 3 se va a ir a elecciones universales, etcétera, ¿no? El tema es de cómo se organiza una elección para los cargos del CPCCS. Esa es la una dimensión de todos los costes económicos que supone, el proceso, etcétera, las personas que podrían presentarse, las que no. Eso, por un lado, digamos, y por otro lado, el tema de los requisitos que se establecen, ¿no? Se supone que se van a plantear una serie de criterios, de requisitos que debieran cumplir las personas que podrían presentarse a estas elecciones universales, etcétera, del CPCCS. No sé cuál, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuáles debieran ser esos requisitos, esos criterios, ese perfil, digamos, que se propone, que creo que no se está hablando de eso. Con todo respeto, eso es lo menos importante, por eso lo omití en mi pregunta. Pero lo único que le aceptaron de esta pregunta, que además tiene como 6 temas, rompiendo nuevamente la ley, porque la ley es clara en que cada pregunta debe tratar solo sobre un tema, aquí te piden destitución de los consejeros, sustitución por delegado de Carondelet, darle competencias que no tienen en la Constitución y que se cambie la manera de elegir a los consejeros. Eso es lo único que le aceptó la jueza, que sea en votación popular, con las próximas elecciones para alcaldes, prefectos, que son en febrero del 2019. Yo en principio tampoco estoy de acuerdo con esto, pero no es nada fundamental. No estoy de acuerdo porque va a ser un mini congreso, quiéralo o no, o sea, va a ganar el que tiene respaldo de una agrupación política y se va a hacer pacto, etcétera, se vuelve a la politiquería, y porque lo que tú dices, operativamente va a ser imposible. ¿Qué pasa si hay 3.000 candidatos? ¿Cómo organizar esas elecciones? Es una barbaridad, pero son un poco, es la novelería que nos meten por la locura del momento. O sea, no se puede gobernar para la coyuntura. Los mandatarios deben ser serenos, tienen que tener un proyecto país, una visión de patria. Aquí no hay nada. En base a la coyuntura, pescar a río revuelto, sacar el mayor provecho, pero siempre seguirá el río revuelto. El primer paso es resolver por qué el río está revuelto. Entonces, y los requisitos, ¿no? Contradice todos los derechos humanos, todo lo que queremos hacer. Estamos diciendo, jóvenes, involúcrense en política. Pero para ser consejero debes tener 5 años sin pertenecer a ningún partido político. O sea, el derecho a asociación, etcétera. O sea, satanizar la política, exactamente lo contrario de lo que buscamos. Tesis absolutamente conservadoras. Satanizar la política. Entonces tú dices, yo no me meto en política, y estás haciendo política porque estás legitimando el status quo, y más político que el status quo no hay, ¿no? Entonces son las trampas de eso. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto, pero es lo menos importante. Mira, esto es tan importante que exige un debate nacional, pero tiene un terror el gobierno porque sabe que no pueden resistir ningún análisis serio a sus posturas, ¿no? Esto yo no me lo estoy inventando, yo estoy seguro de lo que estoy hablando, pero yo me encontré con Gustavo Baroja, aliado de Moreno, en Madrid hace un par de meses, antes de que convoque directamente Moreno. Y le digo, Gustavo, me reuní con él, como prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, ¿cómo tú puedes aceptar una pregunta como la 3, que es un verdadero golpe de Estado? Y muy suelto de hueso me dice, no, pero eso lo va a parar la Corte Constitucional. Pero él tenía que denunciar eso, él lo tenía que denunciar por responsabilidad, pero eludió su responsabilidad, se la pasó a la Corte Constitucional, porque él apoyaba la consulta, pero nunca dijo que era inconstitucional, como me estaba reconociendo, y finalmente eludieron también la Corte Constitucional. Y ahora tenemos esta monstruosidad jurídica que puede, o sea, en función de ser aprobada, de quién hace mejor campaña por el sí o por el no, cuando esté en juego la patria. Y esto también lo reconoció el presidente. En el conversatorio con los periodistas hace algunos días, le dijo, Stephanie Spin le dijo en un conversatorio el domingo, que nos hizo un favor, ojalá tenga unos 2 conversatorios más antes del 4 de febrero y ganamos largo. Oiga, pero usted se va a apoderar de esto, con delegados exclusivos en el Consejo de Transición, y lo que dice él es, no es así, mentira, mintió el presidente. Y en otro conversatorio lo que dice, tengan fe, confíen en mí, yo voy a mandar a los mejores hombres y mujeres para esto. Primero, ¿quién le puede creer a un impostor profesional como ha demostrado ser Lenín Moreno, que hace 8 meses decía que era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del planeta, y dice todo lo contrario? Segundo,
Así sea el Papa Francisco, en democracia tú no le puedes decir dar todos estos poderes confiando en su buena fe. La democracia se basa en instituciones, en principios, en restricción del poder, en equilibrio de poderes. Entonces lo reconoce, pero tenemos que confiar en su buena fe. Cuando todo esto ya está repartido hace rato, ¿ustedes creen que gratuitamente un Gustavo Larrea, un Abdalá Bucaram está respaldando la consulta? Esto está repartido hace rato. Pero incluso, insisto, si sea el Papa Francisco, Mahatma Gandhi, en democracia, tú no le puedes dar poder absoluto a una sola persona. Es decir, va a ser un rey absolutista, pero buena gente, de buen corazón. Vamos, a otro con esos cuentos. Pero a ver, ¿quién puede capitalizar? O sea, ¿qué espacio social y político puede capitalizar el sí en esa pregunta? Digamos, se mueven muchas cosas, incluso hay, digamos, el Consejo Transitorio tiene influencia en las autoridades electorales y hay una elección de autoridades locales en medio. Entonces, ¿quién puede capitalizar ese sí? Eso es la pregunta que la todos... vieja clase política, los viejos poderes están de vuelta. De hecho, también nos hacen un favor cuando salen esas vacas sagradas, pero León Roldós, Enrique Ayala, todos ellos apoyan sabiendo que esto es absolutamente inconstitucional. La gente es manipulada, ¿no? Nos han llenado 8 meses de infamia, ¿no? De desinformación, exacerbando un caso de corrupción que lo enfrentamos como teníamos que enfrentarlo, pero recién el 1 de junio se conocían las delaciones en Brasil, o ya lo olvidaron. Yo el gobierno el 24 de mayo, yo me tuve que basar en rumores, chismes y avanzar lo más posible. Acuérdate que hablaban de una lista de Brecht y todo eso, pero no sabíamos nada oficialmente porque había un acuerdo de confidencialidad hasta el 1 de junio, pero he avanzado todo lo posible. Pregúntale al fiscal Carlos Vaca, ¿no? Y cuando ya entonces se conocen las delaciones, ya se puede ordenar prisión, allanamiento, y estos que dieron, Correa se fue y ahí recién se investiga la corrupción. O sea, hemos tenido 8 meses de difamación, tratar de denigrar nuestra integridad moral, nuestro gobierno, etcétera. Entonces eso también aturde un poco a la gente, ¿no? La gente, yo creo que en el fondo sigue confiando en nosotros, pero es como cuando llega el esposo con una mancha de lápiz labial, pues y la esposa dice, chuta, ¿qué pasó? No es que dé confianza en su esposo, pero le entra alguna duda y se manipula fácilmente en ese momento a la población. Pero ¿quiénes son los grandes beneficiarios de esto? No va a ser la clase media, no va a ser el pueblo ecuatoriano. Nos han presentado la consulta como indispensable para el futuro del país. ¿Por qué? ¿Me puede decir por qué? Todas las preguntas, excepto la 2 y la 3, las pueden pasar a través de la Asamblea. Hay preguntas que ya les he dicho las contradicciones que tienen. La pregunta 1, inhabilitar a los corruptos. Un muchacho que recibió $500, le di este ejemplo ahorita. Sí. Y el muchacho violador, o sea, es hasta una barbaridad, es un retroceso. La pregunta de los jóvenes, adolescentes, yo presenté la reforma legal el 13 de febrero del 2017 para que prescriban en 40 años los delitos. Aquí les estoy mostrando el documento. Bastaba borrar esta última frase, 40 años y poner imprescriptible. Hace 8 meses tuviéramos la ley. Yasuní TT es un decreto, ni siquiera hay que pasar por el Congreso. Entonces son rellenos para inducirnos a votar en las preguntas 2 y 3, pero nos presentan como la última Coca-Cola en el desierto, como indispensable por el futuro de la patria. Es una gran mentira. Peor para la lucha contra la corrupción. Corrupción es lo que va a haber cuando se lleven en peso la patria con la pregunta 3. ¿Quiénes son los beneficiarios? El viejo país, pues. Si ya está Abdalá Bucaram en el gobierno, ya está el MPD en el gobierno, ya están los banqueros en el gobierno. Entonces el reparto va a empezar de nuevo, como era en los 90, como era el país que yo encontré hasta el 2006, y por esto nacimos, esto combatimos, que los socialcristianos se llevaban a los jueces, o ya se olvidaron. Ahora pregunta a los jueces, son elegidos por concurso de merecimiento. Yo no conozco a los jueces de Corte Nacional conocí al doctor Carlos Ramírez, no conozco al resto. Pero la mala fe, la manipulación mediática, que nosotros, todos los jueces son amigos. No, eso era antes. Los socialcristianos se repartían los jueces. Contraloría, vamos a tener una Elcita Bucaram de Contralor. Fiscalía, un Gustavo Larrea para que persiga a todos sus enemigos políticos. Superintendente de banco, un banquero, para que nos quieren nuevamente. Es el viejo país que nuevamente viene y se reparte el poder y se reparte el Estado, lucrando, beneficiándose ellos y hundiendo a la patria entera. ¿Cuál es la respuesta que usted da cuando se repite que el gobierno suyo fue el gobierno más corrupto de la historia? Que no ha habido ministro, que hay muchos ministros con causas armadas y que se va a proceder y que este es el gobierno que va a pasar a la historia por haber combatido la corrupción del gobierno más corrupto de la historia del país. Es una gran falsedad, una gran hipocresía de esta gente, porque si fuese cierto eso, Lenín Moreno fue 6 años vicepresidente. Y los contratos de Brecht se dieron antes del 2013, cuando él era vicepresidente, muchos de los contratos. Lo que no dicen, por ejemplo, es que él le quitó un contrato de 200 millones del puerto de Manta ya asignado de Brecht. Eso no dice, ¿no? Entonces eran cómplices, o tontos, o mentirosos, y eso es la verdad. No, eso no resiste el menor análisis. Ahorita han rentabilizado muy bien el caso de Brecht, pero cuando el tiempo nos dé más serenidad, pondrá las cosas en su justa perspectiva.
Fuimos un gobierno que acabó con la corrupción institucionalizada en este país, o ya se olvidan lo que era el registro civil, o ya se olvidaron lo que eran las telefónicas. Andinatel no era tan grave, Pacifitel perdía plata con los bypasses, ya no existe eso, ¿no? O se olvidaron lo que era migración, aduanas, el propio SRI, la policía, la justicia, se olvidaron lo que era. Esa corrupción institucionalizada, generalizada, tolerada, ya no existe. Corrupción era no construir hidroeléctricas para proteger el negocio de lo social cristiano de las barcazas y vendernos electricidad recontra cara. O no construir almacenamiento de gas en tierra para seguir con el almacenamiento flotante, monopolio de ciertos grupos. Eso era corrupción. El país perdía millones, miles de millones anuales por no hacer lo que se tenía que hacer. ¿Qué nos ha quedado? Estas cosas son inherentes al poder. Acaba de ocurrir hace unos 8 años en Europa, en España, la corrupción de Siemens, muy parecida a la de Odebrecht, esta corrupción transnacional. Y también por fines ideológicos, dicen que es el sector público el corrupto. La corrupción de Odebrecht es en gran medida privada. El corrupto y corruptor se llama Odebrecht, empresa privada con todo un departamento de operaciones especiales, ¿no? Que utilizaba lobistas privados, empresarios, Terán, Masud, para sobornar a funcionarios públicos de Petrocor para cambiar las bases de los concursos y beneficiar a Odebrecht. Pero las otras constructoras se dan cuenta de eso. Odebrecht le pasaba plata a las otras constructoras privadas para que no digan nada. Entonces, esto en gran medida sector privado. Yo tampoco voy a generalizar, no voy a caer en el mismo error que combato, es decir, el sector privado es corrupto, pero pongamos las cosas en su justa perspectiva. Ahora, esta gente la ha rentabilizado, ese caso de corrupción, es lo mejor que le ha pasado al gobierno. Si no hubieran tenido el caso de Brecht, ¿qué sería el gobierno? Pero no solo eso, con la asesoría de Jaime Durán Barba y la complicidad de la prensa, cada semana nos sacaron un escándalo. Que en Yacha el metro cuadrado cuesta el doble que en Quito. Si el metro cuadrado de un laboratorio de hormigón reforzado y comparan con el metro cuadrado de una vivienda. Pero ya cuando aclaras, ya el gerente de Yacha está como un corrupto. Y la prensa no te saca absolutamente nada. 640 obras con sobreprecio. Confunden sobreprecio con reajuste de precio. Son dos cosas diferentes. Reajuste es perfectamente legal. ¿Dónde están las 640 obras con sobreprecio? Le han pedido a la prensa que publique las obras y el sobreprecio. ¿Dónde están los vicios? Te lanzan el escándalo, aclara las cosas, pero la aclaración no sale. Y tonterías como, por ejemplo, hasta la cámara cuántica, acuérdate, ¿no? En Carondelet, que yo la manejaba desde mi celular remotamente desde Bélgica. No, oiga, si es una cámara para seguridad, sin audio, sin control remoto, que no funciona hace 8 años. No, la cámara cuántica. Ya se aclaró todo. ¿Dónde salió? No han tenido show tras show, escándalo tras escándalo. Es la táctica de Jaime Durán Barba y hay gente que ha comprado ese discurso. Mira, yo puedo salir millonario, legalmente, millonario de la presidencia. No me gusta ponerme como ejemplo, pero ante estas cosas es necesario. Yo recibí, valoramos los regalos que yo recibí. Si la memoria no me falla, eran $2.200.000. No había normativa para regalos presidenciales, hasta el punto que ningún presidente ha dejado los regalos presidenciales. Lenín Moreno no ha dejado nada de lo que recibió, y él recibió. Yo dejé hasta la última pluma. Hubiera podido salir millonario legalmente, $2.200.000 para mi bolsillo, y todo quedó para el pueblo ecuatoriano. Así que no me vengan los corruptos a tratar de dañar nuestra integridad moral. No cabe duda de que la corrupción ha sido justamente uno de los temas que se han posicionado, ¿no? Pero una estrategia regional, y corruptos solo somos los gobiernos de izquierda. Temer no puede estar más involucrado en corrupción, pero viste que lo salvaron. A Lula, para impedirle participar, él dice, oye, este departamento no es mío, nunca he vivido aquí, ni lo conozco, no, es departamento es tuyo y te vas preso. Dilma, Cristina, Jorge Glass. Esta es una estrategia regional para perseguir a los gobiernos progresistas con la complicidad de los grandes medios, que normalmente son los medios de derecha, del status quo, del establishment. ¿Qué pasa con la pregunta 6, ¿no? La pregunta que propone la derogación de la conocida como ley de plusvalía, que justamente pretendía eliminar o reducir a la mínima expresión la especulación en los terrenos, ¿no? Corrupción es pactar con Adalá Bucarán. ¿Tú crees que Adalá Bucarán apoya al gobierno gratuitamente? Le regalaron las eléctricas. A los socialcristianos les regalaron autoridad portuaria. Los funcionarios del gobierno dicen que no hay evidencia de que Bucaram esté en las eléctricas ni esté haciendo nada ni cerca. Te sacamos la foto si quieres de todos los que participaron en campaña. Qué coincidencia que encontraron trabajo en las eléctricas, por favor. No, los socialcristianos, autoridad portuaria, el gerente de autoridad portuaria de Guayaquil, cercano a quién es. Pero en todo caso, con respecto a la pregunta 6, ¿no? ¿Quién gana y quién? Otro engaño, pero para empezar los engaños. 2015-2016 la construcción decreció, 80.000 puestos de trabajo se perdieron por la ley de plusvalía. La ley de plusvalía no existía en el 2015-2016. Fue la desinformación, incertidumbre que ellos generaron para oponerse a la ley de herencia y plusvalía. Culpa de ellos mismos, bien hechito. Se pegaron el tiro en el pie. Te dijeron que si tenías una casa, la heredabas a tus hijos, te quitaba todo el Estado. Que si tenías una casa, la vendías después, te quitaba por el impuesto de plusvalía todo el Estado. Hicieron tener miedo a la gente y la gente no compró casa. Culpa de ellos mismos. Nada que ver con la real ley de plusvalía, que en verdad se llama ley contra la especulación del suelo. ¿Quién gana, quién pierde? Ellos están defendiendo los negocios. Esto es
pacto con Jaime Nebot. Él se dedica a este negocio. Y Guillermo Lazo también, a inmobiliarias en Florida. El negocio de Guillermo Lazo en Florida. Yo no podría vivir así, no podría dormir tranquilo. Un pobre migrante, un pobre ciudadano, y normalmente son los migrantes, no puede pagar su casita, él se la coge, ¿no? Se la compra a precio de gallina enferma, le paga el saldo de la deuda, ¿no? Y después de 6 meses la vende a precio de gallina de huevo de oro, la vende al triple. Pero es un negocio, está bien que venda al triple. Nosotros defendemos a quien tiene que pagar el triple. Y ese que tiene que pagar el triple es el que no está escuchando. Porque el que no está escuchando compra una casa como hogar, no como mercancía, para darle un techo digno a sus hijos. Te estamos defendiendo a ti, ellos están defendiendo el negocio. Y no es que buscamos que nos paguen por la especulación, buscamos que no haya especulación. Yo conozco de esto, yo me involucré directamente en la ley. El impuesto está también diseñado para desincentivar la especulación y mantener bajo el precio del suelo y el precio de la casa para beneficiar al ciudadano que nos está escuchando, que es el que compra esa casita como un techo para sus hijos. Por eso en esa pregunta hay que decirle un no rotundo también. ¿Y por qué fue tan mal recibido por los sectores medios, sobre todo esta ley, y por qué es tan fácil utilizarla entonces como un enganche para las cuestiones de fondo? Porque es muy fácil desinformar y muy difícil informar. Es muy fácil confundir, peor con los medios de comunicación, y muy difícil aclarar. Por la misma razón que los sectores medios se opusieron, incluso pobres, se opusieron a la ley de herencia cuando nunca iban a recibir una herencia. La ley de herencia, como estaba diseñada, afectaba a menos de 300 ecuatorianos por año. De 16 millones, menos de 300 ecuatorianos, los más ricos. Solo las herencias multimillonarias. No, ninguno, 99.99% de los que me están escuchando, en su vida, así reciben una herencia, iban a pagar impuestos a la herencia porque solo era para la herencia más grande. Pero nos hicieron creer que a todos le íbamos a quitar sus herencias y hasta los pobres se opusieron. Eso se llama la cultura hegemónica, ¿no? Antonio Gramsci, que los medios tienen la capacidad de crear una cultura hegemónica y hacer reaccionar a las grandes mayorías, no en función de sus intereses, sino en función de las élites. Y hasta los pobres, clase media, se movilizaron contra la ley de herencia, que no nos predicaba en absoluto y que jamás lo iba a predicar. Pero es muy fácil confundir, muy fácil desinformar y muy difícil informar. Lo que defiende, sin embargo, la postura del sí es que la derogación de esta llamada ley de plusvalía va a generar puestos de trabajo y va a activar el sector, ¿cómo? Sobre todo de la construcción. Pregunto. Pero es que para tener sus negocios no tiene nada que ver. La verdadera construcción, para la verdadera construcción, más aún de vivienda social, su principal problema es el costo del suelo. Eso lo sabe todo verdadero constructor. Entonces, controlando el costo del suelo, vas a tener más vivienda social. Lo que están beneficiando es a los especuladores inmobiliarios, empezando por Jaime Nebot. No se pierdan en eso. Pongámonos un poco en el escenario del 5 de febrero. ¿Qué escenario nos vamos a encontrar en las dos posibilidades, ¿no? Uno, que gane el sí, entendiendo como que gane el sí, que gane la mayoría o que gane con bastante holgura. Y el otro escenario sería que gane el no o que haya un equilibrio, digamos, sobre todo en las preguntas centrales de la consulta, que haya un equilibrio entre las respuestas del sí, ¿no? ¿Qué escenarios nos podemos encontrar? Si gana el sí con amplitud, que no lo creo, sobre todo en las preguntas cruciales, habrá que seguir resistiendo primero. Segundo, se sentirán empoderados para cometer más arbitrariedades, persecuciones, etcétera. Y tercero, yo creo que más temprano que tarde vendrá el paquetazo, ¿no? Porque se sentirán empoderados con capital político para aquello. Si es apretado el resultado, si gana el no, el mensaje para el gobierno es: dedícase a hacer lo que ordenó el pueblo ecuatoriano en las urnas, a cumplir el plan de gobierno que se decidió en las urnas, no el plan de gobierno de la oposición. Gobernar con la gente que se decidió en las urnas, no con la oposición derrotada en nombre de un diálogo que nunca existió y solo ocultaba pactos previos. Y de ser un buen resultado para nosotros, yo sí exigiría algo más. Es difícil, pero por ejemplo una comisión de la verdad, porque en estos 8 meses se ha visto demasiada arbitrariedad. Por ejemplo, el caso de Jorge Glass, independientemente que la gente lo crea culpable o inocente, que lo pueda asegurar es inocente, ¿no? Jamás encontrarán 20 centavos mal habidos en Jorge Glass. Pero ¿cuántas arbitrariedades se cometieron en su juicio? Una detención arbitraria para obligarlo a abandonar la vicepresidencia, se sobreseyó a los corruptos de Odebrecht, confesos, ¿no? Se los sentenció con un código derogado, o sea, barbaridad tras barbaridad. Y se le robó la vicepresidencia de la República, por eso se le dictó prisión preventiva para obligarlo a abandonar la vicepresidencia. Que se revise el robo de Alianza País, ahí tenemos toda la razón. Pero no importa en este país quién tiene razón o quién no la tiene, quién tiene el poder político. Y nos robaron Alianza País. Y que se revise y se establezcan responsabilidades del presidente de la Corte Constitucional en esta convocatoria absolutamente inconstitucional y la propia consulta, que en las preguntas 2 y 3 rompen totalmente la Constitución. ¿Qué señales advierte usted? Usted alerta al pueblo También ecuatoriano. Sobre la persecución que ha habido, ¿no? La Contraloría es un descarado instrumento de persecución. Tú sabes que Pablo Celi no es contralor subrogante, lo mantuvieron ahí a la brava, pero él no era
contralor subrogante, su nombramiento es ilegal, pero además él firmó la mitad pues, en los informes de Odebrecht. ¿Por qué no se lo involucró en el caso de Odebrecht? Porque es incondicional, pues, a Carondelet y a ciertos personajes de la Asamblea como instrumento de persecución. Y van donde el asambleísta ve, o te alineas, o ahí viene la auditoría Contraloría. Así están funcionando y todo el mundo lo sabe, y nadie dice nada. Los alcaldes, muertos de miedo. Yo sí les reprocho. Únanse y el muerto de miedo sea el gobierno. Pero muertos de miedo porque cayó auditoría, los amenazan, etcétera. Hay que superar el miedo ya. ¿Qué señales concretas? Porque hay funcionarios de Estado que dicen que no hay evidencia alguna de que se venga un paquetazo, porque si se hubiera, digamos, necesidad de hacer un ajuste, ya se lo hubiera hecho. ¿Qué es lo que se advierte en términos de este paquetazo? Ya nos ha alertado sobre la diferencia entre el Tratado de Libre Comercio que se pretende con Estados Unidos y el que se firmó con Europa en su gobierno. Bueno, ¿qué paquetazo? ¿Y cuáles son las señales, digamos? ¿Qué es lo que nos va a pasar? La analogía con Argentina, la misma estrategia con el mismo asesor. Esperaron ganar las elecciones del Senado, legitimarse el gobierno de Macri y les clavó tremendo tarifazo, asesor Jaime Durán Barba, ¿no? Acá también quieren legitimarse con la consulta, están con el agua hasta el cuello, voy a explicar por qué. Entonces es muy plausible la hipótesis de que preparan un paquetazo porque el asesor es Jaime Durán Barba. ¿Y por qué tienen el agua hasta el cuello si tenemos a $60 el barril de petróleo? Yo lo tuve a inicio del 2016 a $17. Si la economía va a crecer al menos 2%, eso significa mayor recaudación de impuestos, etcétera. Todo lo cual derrumba las mentiras cuánticas de que había crisis, de que no se había hecho nada, que no estaba la mesa servida. Ya los números no han desbaratado esas mentiras, pero la prensa sigue insistiendo en esas falsedades, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema? Es culpa de ellos mismos. Si se ha pasado el propio presidente de la República 8 meses por politiquería, sin gobernar, solo haciendo politiquería, una fijación conmigo, diciendo que todo ha sido corrupción, que hay sobreendeudamiento, que hay crisis económica, ¿qué inversionista ecuatoriano o extranjero va a invertir en el país? Nadie lo está haciendo, todo el mundo está esperando. Pese a que hay crecimiento, lo cual significa que las empresas acumulan, pero no invierten, ¿no? ¿Qué financista le va a prestar a un gobierno así? Por eso le falló un financiamiento de 600 millones en diciembre y tuvieron que tomar 300 millones en la reconstrucción de Manaví Esmeralda diciendo que era plata ociosa. Ocioso el gobierno. No, sí. ¿Cuánto hace falta hacer todavía en Manaví Esmeralda? Y si tienen para gastar 60 millones en una consulta absolutamente irrelevante para el bienestar del país y del pueblo ecuatoriano, pero pura politiquería. Entonces, con la auditoría que hace para perseguirme de la deuda externa a la Contraloría, se pega nuevamente el tiro en el pie. Tú sabes que ese día, 8 de enero, subió 30 puntos el riesgo país. Después de unos días, 2-3 días, colocaron 3.000 millones en bonos, la más grande colocación de la historia del Ecuador, que demuestra fe en el país, pero por todo lo que se ha hecho antes, no lo que se ha hecho en los últimos meses. Pero no subió pues la tasa de interés, porque subió el riesgo país. Solo esa subida de 30 puntos, esto a 10 años este crédito, nos cuesta como 81 millones de dólares. Pregunto, ¿alguien va a glosar al irresponsable contralor por hablar tonterías que hicieron subir el riesgo país? Entonces están con problemas de liquidez y el agua hasta el cuello. Ya se deben haber aliviado un poco los problemas de liquidez con la colocación de 3.000 millones, ¿no? Por sus propios errores. No tienen, ni siquiera está presupuestado para las viviendas. Son 1.250 millones anuales como mínimo. Ellos ofrecieron regalar 160.000 viviendas, es decir, debería ser gasto. Dicen que van a financiarlo por medio del BEDE, pero entonces sería préstamo, que con los municipios sería préstamo. Y dijeron que iban a regalar, no tienen nada. La única manera de generar recursos para eso sería con un paquetazo, o si no, incumplirían su programa de gobierno y eso es causal de revocatoria del mandato. Uno de los argumentos principales para la convocatoria de la consulta popular es justamente que las preguntas que se plantean son fruto del diálogo que se mantuvo durante estos meses. ¿En qué medida o hasta qué punto la consulta popular va a solucionar los problemas que tiene el país y sobre todo va a mejorar la vida de la ciudadanía, ¿no? Nada, ya he demostrado eso, pero es una gran patraña que esto fue fruto del diálogo, es la cortina de humo para los estrategas, ¿no? Los brillantes estrategas. Para empezar, como ha sido reconocido por el propio gobierno al interior, es para legitimar al gobierno. Entonces, ¿de qué diálogo me habla? Segundo, ¿quién va a hacer el diálogo? ¿Va a presentar una pregunta como la 3? A nadie se le ocurre eso. Eso es Gustavo Larrea, con Bucanán, ¿no? Esa es la trampa. Y el resto, entonces sí que los niños adolescentes fueron un agencioso como Pepe cerrar la asamblea, ¿no? Pero eso no se requería, pues para eso no se requería consulta popular. O la inhabilitación de los corruptos, los que han sido sentenciados por casos de corrupción, no se requería consulta popular. O la pregunta del Yasuní, eso es por decreto, las zonas intangibles, usted las crea por decreto.
Reducir de 1.000 a 300 hectáreas las hectáreas de intervención en el Yasuní. Eso es una orden ejecutiva. Y para los jóvenes hay un mensaje engañoso. O sea, van a entender que se va a reducir a la tercera parte la explotación petrolera. No se va a reducir una gota, es la trampa, porque ya sabíamos que solo se iban a afectar 250 hectáreas. La pregunta de minería, ya está prohibido eso en la Constitución y en las leyes, que se haga actividades extractivas en zonas protegidas y en centros urbanos, excepto con la autorización de la Asamblea. Es ese excepto que lo borran para minería metálica, pero no, por ejemplo, para perforación petrolera, no para explotación de gas, no para cantera, no para minería a cielo abierto no metálica como la cal, que es mucho más contaminante que minería subterránea metálica. Es puro engaño, pura inconsistencia, es una fanesca, porque todo eso son preguntas de relleno. Lo que les interesaba eran las preguntas 2 y 3. Hemos hablado mucho del presidente Lenín Moreno y mucha gente se puede preguntar ¿de dónde salió? O sea, ¿qué quiero decir? No tenía actividad política reconocida antes que usted lo convocara a ser vicepresidente de su gobierno. Entonces, ¿cuál fue la trayectoria? ¿Por qué llegó a ser su vicepresidente? ¿Y cuáles eran sus vínculos, digamos, con el espacio político? Vínculo casi nulo. En esa época, aliado nuestro era Gustavo Larrea. Tengo que reconocer que con él empezamos el proyecto político. Pronto nos dimos cuenta que era un mentiroso compulsivo, pero créanme, en los gabinetes inventamos el mentirómetro. O sea, cuando empezaba a hablar Gustavo Larrea, reventaba el mentirómetro. O sea, cuando alguien miente gratuitamente, usted no puede confiar en esa persona. Por eso al año ya lo sacaba el gobierno, y hasta antes de mayo del 2011, la consulta popular, toda la semana, por intermedio de Lenín Moreno, me insistía por volver al gabinete, al gobierno. Y como sabía que no lo iba a aceptar, entonces dije que se puso en oposición, porque en el 2011 yo quería apoderarme de la justicia. Miren lo que están haciendo ahora. En todo caso, él tenía el movimiento de participación ciudadana, él la ha vivido, ¿no? Es un transhumante de la política, él ha vivido siempre la política, no sabemos dónde saca sus ingresos. En esa época, hoy tiene democracia, sí. En 8 meses un movimiento ultramillonario ha empapelado todo el país. Si los pósters votaran, nos ganaran 100-0, porque han empapelado todos los pósters, ¿no? Y con bandera y todo eso. ¿De dónde saca tanta plata? Y el Consejo Nacional Electoral no hace nada, solo por ser amigo de Moreno. Ahí está la verdadera corrupción. Pero en todo caso, en esa época tenía participación ciudadana, fue el primer movimiento en postularme a mí para presidencia de la República cuando salí del Ministerio de Finanzas, y lo tenía ese reconocimiento. Él presenta a Lenín Moreno, ¿no? Primero para ayudar en la campaña, etcétera, pero lo había visto una vez. Y luego cuando se busca candidato a la vicepresidencia, no dice, puede ser Lenín Moreno. Y dijimos, es una gran idea, porque uno de los grupos más invisibilizados en el país son los discapacitados. Qué bueno que la vicepresidencia se lidere los derechos para discapacitados, ¿no? Y el tiempo nos demostró que fue una buena decisión, pero de esa forma se eligió prácticamente un desconocido, y desconocido para mí, a Lenín Moreno como vicepresidente de la República. Los 6 años tuvimos una relación muy cordial, no de amistad profunda, no de confianza, pero sí cordial, ¿no? Sabíamos que era una persona sin convicciones, no sabíamos que era un traidor. Vamos llegando al final del espacio, pero sí no me gustaría terminar sin antes dar una mirada un poco internacional, ¿no? Pensando en América Latina. No sé si ha tenido posibilidad de conversar con alguno de los líderes latinoamericanos con respecto a la coyuntura de Ecuador. Sí, no quiero decir los nombres para no involucrarlos, pero de esto está alertada prácticamente toda América Latina, que nos estima sobremanera y sabe América Latina lo que está sucediendo. Lamentablemente, pues a nivel de relaciones internacionales no existen principios, valores, existen conveniencias también, ¿no? Entonces un país dice, no me opongo porque después me toca a mí, se pone el país al cual yo me opuse y arreglan entre ellos. Pero yo te diría que la mayor parte, sobre todo de dirigentes progresistas de América Latina, conocen y están conscientes y entienden perfectamente lo que está pasando en Ecuador. Bueno, muchas gracias, doctor Correa, por haber aceptado esta entrevista. Yo quiero terminar agradeciéndole en nombre de Flaxo Ecuador. Flaxo es una universidad pública, universidad internacional con una fuerte vocación de universidad pública. Y el año pasado, el año 2017, tuvimos, digamos, muchos inconvenientes económicos debidos a la reforma del artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que cambiaba los criterios de cálculo de los recursos de estatales que sustentan esta universidad. Entonces, bueno, yo
digamos, hay muchos docentes y profesores que nos movilizamos precisamente solicitando las transferencias estatales, y hay también profesores que consideran que se afectó la autonomía de la universidad, que se comprometió en su gobierno la sostenibilidad de esta universidad de posgrado internacional con una fuerte vocación pública, que tiene unos programas de inclusión muy interesantes para justamente que el posgrado sea incluyente y lleguen sectores y digamos exponentes de los sectores históricamente excluidos que se puedan graduar. ¿Pero quién hizo la reforma? ¿Mi gobierno? Sí. No la recuerdo con precisión. Sin embargo, mire, podemos cometer errores, pero ustedes deben estar conscientes que buscamos la justicia. Más allá de los detalles, cómo se distribuyen la renta, hay grave injusticia, ¿no? Las 3 universidades de posgrado, las 3, el IAEN, Universidad Pública, Universidad Andina, de la Comunidad Andina, y la Flaxo, están en Quito. Y aquí tienen becas, doctorados gratuitos, la Flaxo, pero en Quito. Pero Guayaquil, Machala, entonces uno tiene que ver el espectro nacional. Yo tengo que confesar que la Flaxo, sí tenemos discusiones con Juan Ponce, ¿no? Antes con Bonilla, ¿no? Con el rector anterior, sobre que más o menos dinero, pero tenemos que reconocer que siempre había cumplido la ley. Pero el dinero es un horror. Ese rector se contrató él mismo como profesor, Enrique Ayala Mora, una de las vacas sagradas, a $800 la hora. Ese era el promedio de pago de cada hora de clase, porque creo que daba 3 horas por semana y se pagaba un dineral. Y él mismo se contrató como rector. Como rector solo ganaba $2,000 o $3,000, pero en total sacaba como $12,000, con lo que se pagaba como profesor por cada reunión, viáticos, etcétera. Luego se jubiló, y para que no se le reduzca, porque usted sabe, si tiene un salario y tiene jubilación, se le reduce la jubilación, lo cual es un principio de justicia también, porque hay gente que no tiene nada. Empezó a facturar, ya no tenía sueldo, sino que facturaba, o sea, pesetero además, ¿no? Mandaba plata fuera del país. Tenía plata offshore, fuera del país. Una universidad que se decía público recibía fondos públicos. Él mismo repartía las becas de Tim Marín de Dopingway con la plata del pueblo ecuatoriano. Entonces hay cosas que no son correctas, ¿no? Entonces la Andina, por ejemplo, destrozó la ley. La Flaxo, tengo que reconocer que siempre cumplió la ley, pero hay otro problema, la injusticia distributiva. O sea, yo no podía, ustedes dicen que son universidad pública, son universidad internacional, ¿no? La universidad pública del IAEN. Que recibimos recursos pero no son públicas del Estado ecuatoriano. Sustento. Pero sí tenemos universidades públicas, la ESPE, la ESPOL, la ESPOCH, cuyos posgrados tienen que ser pagados, porque no son subsidiados por el Estado, y esas sí son públicas. Entonces un muchacho en la ESPOL, en Guayaquil, tiene un posgrado, tiene que pagar $12,000, $14,000, ¿no? En la Andina solo paga $2,000, $3,000 porque lo subsidia el Estado. Y tal vez aquí un doctorado es gratuito, porque usted tiene un doctorado gratuito. Entonces no es correcto. Ahora tratamos, por favor, de lograr justicia distributiva, que nos podemos equivocar, por supuesto, pero jamás duden de nuestras motivaciones. Un estadista tiene que ver, un presidente de la República, el todo, no la parte. Y el todo es que las 3 universidades de posgrado, que recibían fuertes subsidios del Estado, en mi gobierno solamente, a la Andina y la Flaxo, le dimos como $200 millones, y no son universidades del Estado ecuatoriano, y para posgrado. A la ESPOL, a la ESPE, no le dimos $2 y tenían que pagarse su posgrado, ¿no? Las 3 universidades que con esos fondos podían hacer doctorados gratuitos, como era antes en la Flaxo, o repartir becas a criterio de Ayala Mora, ¿no? Como hacían en Andina. Acá con criterios de inclusión y de excelencia. Acá era de Tim Marín de Dopingway, Ayala Mora era el gerente propietario de esa universidad andina. Exclusivamente se encuentran en Quito. Y eso no es justo. Se necesita también equidad territorial. Y eso es lo que siempre buscamos, equidad, justicia en todas las dimensiones. Bueno, hasta aquí llegamos con este especial sobre la consulta popular. Nosotros desde Flaxo Radio seguiremos propiciando la apertura de espacios para el debate, de espacios para el intercambio de argumentos y de reflexiones. No sé si ustedes conocen que yo fui profesor de Flaxo. Sí. Y tengo que reconocer el altísimo nivel académico de Flaxo. Eso también tengo que reconocerlo. Altísimo nivel académico. Me sacaban el aire aquí. Sí, los estudiantes suelen decir cosas similares. Aquí están algunos escuchando. Como decía, nosotros seguiremos propiciando la apertura y la generación de espacios de debate, de espacios para la argumentación y para la reflexión. En esta ocasión le agradecemos muy especialmente, doctor Rafael Correa, su presencia aquí. Agradecemos también muy especialmente a la doctora Isabel Ramos su presencia, a Xavier Macas, que nos está acompañando al otro lado del vidrio, y quien les habla, Palmira Chavero. Seguiremos trabajando en los especiales sobre la consulta popular y sobre otros temas de coyuntura política y nacional e internacional con la que nos vayamos encontrando. Agradecemos especialmente también a todas las personas que nos hayan seguido, no solo por flaxoradio.es, por nuestra página web, sino también por nuestros canales, por nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Facebook y de Twitter. Muchísimas gracias y seguiremos.
fácil es votar. Ahora entras a la Cámara Secreta y emites tu voto por tu candidato preferido.